Hola, Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de lo que es la sabiduría y vamos a verlo desde el punto de vista principalmente de lo que sería el libro, en este caso de Proverbios. Pero vamos a ver un poquito más también. La sabiduría. ¿Qué es lo que es la sabiduría? Vamos a leer en el libro de Proverbios que nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 2, 1 al 11 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Seguimos leyendo y dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo de los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Esto es lo que nos dice el texto. Entonces, en Proverbios, uno de los temas principales de este libro es justamente esto, lo que es la sabiduría. Y aparte de la sabiduría, nos habla de muchos otros atributos que están relacionados con ella. Como vemos aquí, por ejemplo, lo que es la prudencia, el conocimiento, la inteligencia, entre otros. Vamos a seguir leyendo y vamos ahora a Proverbios 3, 13 al 17 para ver algo más. No, antes de eso, quiero remarcar varias cosas. Lo primero que queremos ver aquí es que Jehová es que da la sabiduría, es decir, nos dice que es Dios quien da la sabiduría. Y nos dice que también de su boca viene el conocimiento. Y vuelve y nos dice en el verso 7 que Él provee de sabiduría, de sana sabiduría. Es decir, que la sabiduría es algo que viene de Dios. Una frase que se repite mucho en este libro es que la sabiduría es el temor de Jehová. Pero yo quiero enfocar a ver a qué significa esto realmente. Y nos dice que la sabiduría solamente la da Dios. Dice que la da Dios no solamente. Yo digo que solamente la da Dios. Y vamos adelante, vamos a ver por qué. Ahora sí vamos a leer la otra parte del texto. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Es decir, que el que haya la inteligencia haya gran ganancia, ganancia mayor que cualquier cosa de este mundo. Es decir, que la plata como cosa valiosa en este mundo, que el oro como cosa valiosa en este mundo, el oro fino. Y nos dice que el que haya la sabiduría, entonces va a producir ¿qué? Fruto, va a llevar fruto. Nos dice también, vamos a seguir leyendo aquí, vamos a mover algo acá que me está como tapando un poquito, y vamos a la pantalla. Seguimos leyendo y dice: largura de días está en su mano derecha. Podríamos decir que en su diestra está la vida eterna. Y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Nos está hablando de la sabiduría. Es decir, los caminos de la sabiduría son buenos, son agradables, tienen buen sabor, son deleitosos. Tiene en su mano derecha largura de días. Yo diría que más bien la vida eterna, ¿verdad? Y en su izquierda riqueza y honra, verdaderas riquezas, esos verdaderos frutos, esa verdadera riqueza, la riqueza eterna. Y nos dice que sus caminos son buenos, pero que siempre sus veredas nos conducen hacia la paz. Así que ir en contra de la paz no es ir a favor o ir de acuerdo con esta sabiduría de la que nos está hablando este texto. Vamos a ver en el mismo libro de Proverbios sobre la primacía de la sabiduría. Aquí nos va a decir
que lo más importante que una persona debe de buscar es la sabiduría sobre muchas otras cosas. Y nos dice de la siguiente manera, dice Proverbios 4, 7 al 9. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, o sea, adorno de regalo se podría decir, dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Una corona, reyes y sacerdotes, de hermosura te va a entregar. ¿Quién? La sabiduría. Cuando tú la abrazas, cuando nosotros la sigamos a esa sabiduría. Ya nos dijo que la sabiduría proviene de Jehová. Es algo que viene de Jehová. Ya nos dice que Él es quien la provee, la sabiduría. Vamos a seguir viendo lo que tenemos. Entonces, vamos a ver por qué esta primacía de la sabiduría. ¿Por qué nos dice que la sabiduría sería el bien más importante al que debemos de asirnos? Y esto, claro, por consecuencia, nos está diciendo la sabiduría que viene de Dios, específicamente la que viene de Jehová. Porque también vemos que se nos nombran otros elementos, como ya había dicho, en estos textos. Se nos habla, por ejemplo, de la inteligencia. ¿Qué tiene la inteligencia? La inteligencia la podríamos definir, según como yo lo he comprendido hasta ahora en mi vida. La inteligencia no es más que la capacidad que nosotros tenemos de resolver problemas de manera mental, es decir, de encontrar soluciones para alcanzar ciertos objetivos que nosotros podamos tener. ¿Cuál es el problema con la inteligencia? Aparte de su don, de su bien, también que la inteligencia se puede usar para el mal. La inteligencia, una persona puede tener malos deseos y puede tener malos propósitos y utilizar su inteligencia para el mal. Y una persona que tiene buenos propósitos, que tiene buenos deseos, puede estar equivocada y utilizar la inteligencia de manera activa para lograr cosas en las cuales está equivocado. Este es el problema de la inteligencia. Sin embargo, es algo que aún así hay que atesorar, porque también para lo bueno la inteligencia nos va a servir. Luego está la prudencia. Ser prudente es algo bueno, es algo positivo, ser prudente, saber no hablar, por ejemplo, o no hacer ciertas cosas en cierto momento. Pero hay momentos en la vida en los que la prudencia no es lo mejor. Hay momentos en la vida en los que hay que actuar antes que ser prudente. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, la prudencia por sí misma no nos lo va a dar. De manera que la prudencia nos puede servir para bien, como también, igual que la inteligencia, nos puede servir para mal. La cordura. Se nos habla también de lo que es la cordura. Es decir, la cordura es lo contrario de la locura. Podríamos hablar de la precipitación, por ejemplo. Entonces la cordura sí también sí es algo muy bueno. Tener cordura siempre, en este caso yo creo que va a ser positivo. Pero hay personas que con gran cordura pueden también hacer cosas que no son tan buenas, sea por el error o porque quieren hacerlo así. Entonces, digamos que esto es algo muy parecido a la templanza, que son valores que son positivos, pero que se pueden usar también para cosas que son negativas. Está el conocimiento. De la misma manera, el conocimiento, por poner un ejemplo, nosotros tenemos un conocimiento hoy de lo que es la física nuclear. Entonces, con la física nuclear, ese conocimiento nos puede servir para generar, por ejemplo, isótopos que sirvan para detectar y tratar ciertos cánceres, es decir, para mejorar nuestra salud. Pero esa misma ciencia atómica puede servir también para envenenar o para producir armas nucleares que pueden matar a millones o cientos de miles de personas en un instante, y para amenazar a otros con el uso de la fuerza. Es decir, que el conocimiento puede servirnos para las cosas buenas como para las cosas malas. Nos puede llevar por el camino de vida como también nos puede llevar por el camino de muerte. Aún así, siempre va a ser atesorable el conocimiento. La ciencia es también lo mismo, es el conocimiento. Y en estos días, aunque la ciencia, cuando habla en la Biblia, se refiere específicamente justamente a lo anterior, al conocimiento, en estos días nosotros hablamos de la ciencia como un conocimiento estructurado, un conocimiento bien estructurado, que no es exactamente a lo que se está refiriendo la Biblia, pero
voy a utilizar el ejemplo de lo que hoy entendemos que es ciencia. De todas maneras, me voy a dar ese permiso, me voy a dar esa licencia, digamos. Porque efectivamente, como acabo de decir, la ciencia nos puede servir para el bien como para el mal. Para un buen camino como para un mal camino. Para un propósito que nos es favorable como para un propósito que nos es desfavorable. El entendimiento, este es algo muy importante. Porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es el entendimiento. Conocer no es necesariamente entender. Entonces, entender es algo muy importante. Tener las herramientas del conocimiento, pero entender las cosas, el porqué de las cosas. Eso es muy importante. Pero de nuevo lo mismo. Entender, por ejemplo, cómo funcionan ciertas cosas nos puede servir para hacer el bien, para hacer el mal. Para cometer el acierto como para cometer el error. Y estos son los defectos de todas estas cosas. Sin embargo, el juicio. Nosotros podemos tener juicio justo y podemos tener juicio no justo. Es decir, tener juicios, tener la capacidad de desarrollar un juicio puede servirnos para tener un buen juicio como para tener un juicio que no es bueno también. O sea que en todo esto vuelvo a lo mismo y vuelvo y caigo en lo mismo. Y luego lo que sería la justicia. Pero tenemos la justicia de los hombres, que no es verdadera justicia, y tenemos la justicia según Cristo, que es la verdadera justicia, que es, como decía, el justo juicio. Hemos enseñado que el justo juicio es declarar a las personas inocentes. ¿Por qué? Porque si Jesús es quien tiene el justo juicio, y Jesús en la cruz es quien dice, perdónalo porque no saben lo que hacen, y nos dice también que perdonemos todas las ofensas, como Él lo hace de hecho, entonces entendemos que ese es el justo juicio. El juicio no es más que juzgar sobre las intenciones de las personas. Y el justo juicio, que es el que nos da Jesús, es que a pesar de que nuestras intenciones son malas, Él nos juzga según Él mismo. Él nos dice, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo, y Él, como Él es justo, Él nos juzga a nosotros justos también. Y si nosotros queremos ser justos con justo juicio, tenemos que juzgar a las personas como lo hace Jesús. Como inocentes y no culpables. Entonces, pero nosotros usamos el juicio humano que se guía por las apariencias y por eso juzgamos mal. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la sabiduría? Hay una cosa que es la sagacidad y hay otra cosa que es la sabiduría y se parecen mucho. La sagacidad es parecida a la sabiduría en lo siguiente, en que la sagacidad hace que una persona sepa qué hacer utilizando muchos de estos elementos que están aquí, como la inteligencia, la prudencia, la observación y todo esto, para conseguir lo que se supone que es el bien. Es decir, lo que supone son sus buenos objetivos. Esa sería la sagacidad, para conseguir aquello que quiere. Pero ¿qué pasa? Que como nosotros no sabemos qué es lo que conviene, y eso también está en el texto, lo dice Pablo, dice, ¿qué sabe el hombre qué es lo que conviene? El Espíritu de Dios es el que nos guía a qué es lo que no conviene. Esa sagacidad no se manifiesta, por lo tanto, en una verdadera sabiduría. La sabiduría es justamente eso, saber qué es lo que conviene y saber hacer lo que conviene, saber dirigirse hacia lo que conviene. Que para eso vamos a utilizar inteligencia, vamos a ser prudentes, vamos a asirnos de la cordura, del conocimiento, de la ciencia, del entendimiento, del buen juicio. Sí, pero todo eso no nos sirve para llevarnos al bien si no lo unimos a la sabiduría. Pero ¿qué sucede? La sabiduría solo proviene de Jehová. Solo de Dios proviene la sabiduría. Yo siempre doy el ejemplo. Los discípulos de Jesús sabían a dónde tenían que ir porque Jesús iba delante de ellos y les decía dónde ir. Los discípulos de Jesús llegaron a saber qué era lo bueno porque cuando ellos se equivocaban sobre un juicio, por ejemplo, Jesús les daba el juicio correcto. Les daba también qué era lo que realmente se debía de hacer, qué era lo que convenía realmente hacer. Entonces, la sabiduría es conocer qué es lo que conviene hacer y hacerlo. Eso es lo que es la sabiduría. Pero como nosotros no sabemos qué es lo que conviene hacer, y nosotros a veces incluso queriendo hacer bien, terminamos haciendo el mal. ¿Por qué queriendo hacer bien terminamos haciendo el mal? Porque no sabemos lo que conviene, nuestra vista es estrecha, nosotros solamente vemos hasta aquí. Necesitamos de alguien que sí sepa, que sea capaz de ver todo el entorno y toda la eternidad y saber qué es lo que de verdad conviene. A veces vemos que, por ejemplo, un discípulo de Cristo, y lo vamos a utilizar de ellos como ejemplo, Pablo, por ejemplo,
es conducido hacia Jerusalén por el Espíritu, que es el que da la sabiduría, que es el que nos enseña Jesús, que es el que nos va a saber qué hacer, qué decir y hacia dónde dirigirnos, incluso cómo orar. Es el Espíritu que nos lo va a dar, como hemos visto en sesiones anteriores. Y ese Espíritu, por ejemplo, lleva a Pablo hacia Jerusalén porque lo que conviene es que vaya a Jerusalén. Pero ese mismo Espíritu le dice a Pablo, por medio de los profetas, que él llegando a Jerusalén va a ser apresado. Y nosotros diramos, ¿le conviene a Pablo ir a Jerusalén y ser apresado? Sí, conviene. Parece a ojos de nosotros como humanos que eso no es lo que conviene, pero sí es lo que conviene. Por eso es que el Espíritu lo lleva allí. De manera que aún lo que a nuestros ojos parece que no es lo conveniente, solamente Dios sabe realmente qué es lo que es lo bueno y qué es lo que conviene. Y en este caso, el destino de Pablo de ir allí es que él iba a llegar a esparcir el Evangelio por gran parte del mundo occidental, del mundo romano, del mundo griego, y que incluso iba a poder llevar este mensaje a los líderes de las naciones. Hasta que llegara el tiempo de que fuera llevado y fuera martirizado, como todos o la mayoría de los apóstoles fueron martirizados. Todas estas cosas convienen. Jesús dice, según nos dicen los apóstoles, que se haga tu voluntad. ¿Y cuál es el fin? Que Jesús es crucificado, pero eso era lo que convenía, que eso sucediera. Es algo que iba a suceder de todas maneras, sí, pero no es que Jesús lo provoca, sino es que Jesús lo permite, pero lo que conviene es permitirlo. Porque no convenía, por ejemplo, que Jesús hiciera lo que él mismo dice que él no haría, porque su reino es de este mundo, no es de este mundo. Jesús dice, yo no voy a utilizar a mis sirvientes para que vengan a luchar contra ustedes para que yo no sea crucificado, porque eso no conviene, eso va en contra de la voluntad de mi Padre, que yo haga bien a los que hacen bien y bien a los que me hacen mal también. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Solo Dios sabe qué es lo que conviene. ¿Qué debes tú de hacer hoy? ¿A qué te debes dedicar? ¿Cómo debes de criar a tus hijos? Solo Dios sabe. ¿Y cómo tú puedes saber llegar a esa sabiduría? Solamente por medio de la oración. El Espíritu que nos dio el Señor es el que nos va a llevar a saber qué hacer, cómo hacerlo. Por lo tanto, es muy importante que sigamos esto. Hay cosas que el Señor mismo nos las da como consejo. Al que te pide, dale. Al que te obliga a llevar carga por 1 milla, llévala por 2. Todas estas son cosas que vienen de la sabiduría. Al que te golpea una mejilla, presentarle la otra. Estas son cosas que provienen de la sabiduría, que vienen de Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Ya lo hemos expresado, pero de todas maneras vamos a leer, por ejemplo, 2 Corintios 1:2 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es decir, que la manera como nosotros nos hemos conducido ha sido con la sabiduría, pero con la sabiduría que viene de Dios, según su gracia, que produce, como vimos en Proverbios, fruto. Seguimos leyendo en Efesios 15, 17 al 18, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su heredad, que no puedo leer acá, en los santos. Es decir, para saber las cosas que debemos de saber, para obtener incluso el conocimiento correcto, para obtener el entendimiento correcto, necesitamos de esa sabiduría que solamente puede venir de Dios. La verdadera sabiduría solo viene de Dios y en nosotros, en nuestro tiempo, nos viene por su Espíritu. Antes de terminar, vamos a leer unos cuantos textos. Santiago 3, 17 al 18, que nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, nos guía a la paz, es amable, es benigna, es decir, busca siempre lo bueno, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Cuáles frutos? Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu que son justamente la benignidad, la paz, el amor, la paciencia. Entonces nos dice, sin incertidumbre ni hipocresía, es decir, no es de doble ánimo, no es hipócrita, sino que es sencilla, como vimos en un texto anterior. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Leemos en Colosenses 2, 2 al 3. Para que sus corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno
entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque la sabiduría es el más preciado tesoro que nosotros podemos encontrar. En Job 28:28 nos dice: y dijo a los humanos, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Quería traer uno de estos textos que dicen esto, pero quería primero explicar qué es esto del temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es creerle a Él. El temor de Jehová es eso, creerle a Él. Escuchar su voz, seguir su consejo, creerlo y ponerlo por obra. Esto es lo que es. Vamos a leer lo que dice en Juan 14:6, que nos dice: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría? Justamente esto. El único camino al Padre es a través de Jesús. Sabemos que es a través de su muerte y su resurrección, es decir, en su cuerpo, en su carne y en su sangre, que nosotros vamos a ir al Padre en lo físico, digamos. Pero también, y además de esto, seguirlo a Él, obedecerle a Él, esa es la sabiduría, justamente. Y es la manera como podemos guiarnos hacia el bien. ¿Cómo? A través de su Espíritu, en este caso. Dice Juan 16:13-15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el mismo Espíritu que nos da la sabiduría, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas son las palabras de Jesús según el libro de San Juan 16:13-15. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el consejo de Jesucristo y seguirlo. Aunque parezca que no conviene a nuestros ojos, la realidad es que esto es el consejo de verdadera sabiduría. No lo que nos dice la Torá necesariamente, aunque muchas de las cosas que Jesús nos dice están en la Torá. Pero hay cosas que están en la Torá que no nos conducen a los caminos que nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó un camino que es un camino de paz con los demás, de amor para con los demás. No es el camino de ojo con ojo que enseña también la Torá, sino que es el camino de perdonar todas las ofensas a los demás y tratar a los demás como si fuera Cristo, que también está en la Torá, pero es lo que reivindica Jesús. Siempre tengo que recordar esto porque cuando yo predico esto, a veces alguna persona puede pensar que todo lo que dice la Biblia es algo que deben de seguir. No, todo lo que dice la Biblia tú no tienes que seguir. Lo que debemos de seguir es lo que enseñó Jesús, que también está en la Biblia. Lo que viene de Dios es, y lo que es la sabiduría, es lo que enseñó Jesús, que también está en las Escrituras. ¿Qué es eso? Amar al prójimo como a ti mismo. Tratar a los demás con dignidad. Tratar a las demás personas bien, con amor verdadero y no fingido, ¿verdad? No van a gloriarnos también. Y este tipo de cosas. Es decir, las enseñanzas de Jesús, esas son las que tenemos que seguir. Dios le bendiga mucho. Esto es lo que puedo decir brevemente sobre la sabiduría. Esto es Cristo Blog. Mi nombre es Juan Ramón Castro. Nos vemos pronto. Chao.